transmisión de Iglesia Cristiana Genezaret. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo número 40. Isaías 40, y vamos a leer de los versículos 1 al 5. ¿Ya lo encontró? Muy bien, vamos a leer. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama: abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Cuando uno lee, hermanos, esta palabra que el profeta Isaías trajo para el pueblo de Israel, pues no deja, hermano, de causarle a uno en el corazón un sentimiento, en primer lugar, de alegría, porque Dios está mostrando su misericordia para su pueblo. Pero por otro lado, tampoco deja de mostrar un sentimiento con un poquito de tristeza por el hecho de que aquel pueblo tuvo que llegar hasta cierta situación para que se volviera a Dios y pudieran experimentar la gloria del Señor. Cuando Isaías, hermano, lleva esta palabra a Ezequías y al pueblo de Israel, déjeme contarle, si usted lee en el capítulo 39, quiero que me acompañe, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Bueno, dice en el versículo 1: poco tiempo después, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo. Se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo y que se había recuperado. Ezequías quedó encantado con los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro. Voy a dar un salto. Le mostró todo lo que había en sus tesoros reales. Voy a dar otro salto. Ahora vamos al versículo 4. Se acercó Isaías y le preguntó: ¿qué vieron en tu palacio?, preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Le mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor de los ejércitos celestiales. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Cuando el Señor le envía esta palabra profética a Ezequías y al pueblo de Israel, déjeme decirle, amado hermano, que esta palabra no había venido para un tiempo corto. Cuando esto sucedió, el Señor le estaba dando una palabra que iba a ocurrir
un poco más de 100 años después de lo que estaba viviendo Ezequías en ese momento. Pero una palabra, hermanos, de advertencia, y que tiene que también hacerse vida para nosotros, puesto que la palabra nos dice en 1 Corintios 10:11 que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestro ejemplo, para que nosotros no caigamos en las mismas situaciones que cayó aquel pueblo de Israel. Entonces, esto que está aquí es para nuestro ejemplo. Y el Señor le había enviado a decir a Ezequías y a aquel pueblo que 100 años más adelante ellos iban a caer en manos de un imperio que en aquel momento ni siquiera era una potencia. Estamos hablando de Babilonia. La potencia que había en ese momento se llamaba Asiria y era el reino de los asirios. ¿En qué momento se puso a pensar Ezequías que lo que él estaba mostrando a los emisarios de Babilonia iba a servir solamente para que su enemigo, que en ese momento no era su enemigo, pero le causó codicia, le causó en aquellos babilonios que llegaron a visitar envidia, les provocó que quisieran tener todos aquellos tesoros que tenía Ezequías? Y le digo esto, mi amado hermano, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no nos suceda lo mismo en nuestra vida espiritual. Hay cristianos, hermanos, que no tienen el cuidado necesario para guardar su vida espiritual y muchas veces le demuestran en una forma inadecuada a sus enemigos lo que tiene de Dios. Y déjeme decirle que muchas veces eso levanta la envidia de muchas personas y sobre todo del diablo y de sus emisarios. Que muchas veces cuando miran lo que usted tiene de Dios, hermanos, les da envidia. Se sienten egoístas y van a querer arrancarle y robarle lo que usted tiene en su vida de Dios. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado, mi amado hermano, de que su vida espiritual tiene que ser un huerto cerrado para el Señor. Hay algo que usted tiene que mantener entre usted y el Señor. Una comunión preciosa, hermanos, como la que tenía la Sulamita con su rey. Aquella Sulamita, hermanos, aquel su huerto lo cuidaba, aunque la misma palabra nos dice que ella en determinado momento fue castigada, porque dice la Sulamita misma que otros huertos cuidó y no cuidó el propio. Y por haber descuidado el propio, en determinado momento, hermanos, dice que llegó su amado, le tocó la puerta. El amado le decía a la Sulamita: ábreme la puerta, amada mía, aquí estoy, mira, mis manos están destilando mirra. Esa es una figura, hermanos, del amor que Cristo siente por usted. Hermano, yo no sé si usted no se ha dado cuenta, pero quiero decirle algo en esta mañana. Cristo Jesús lo ama a usted con un amor que tal vez usted no ha llegado a comprender. Pero déjeme decirle que el amor que el Señor siente por usted es tan grande que destila mirra de las manos del Señor cada vez que se acerca a su vida. ¿Y sabe una cosa? El Señor tal vez probablemente anoche le estaba tocando a las puertas de su corazón y le estaba diciendo: ábreme, amada mía, porque quiero entrar contigo. Pero ¿cuántos le abrieron la puerta? ¿Cuántos le dijeron: sí, pasa adelante, quiero tener comunión contigo? ¿Cuántos le dijeron: cómo no, Señor, ven, si yo también me muero de amor por ti? Mire, aquella Sulamita, hermano, dice la palabra que ella en ese momento le contestó: ay, mira, yo ya me bañé, yo ya me cambié, ya me puse la pachama, ya me despeiné. Si yo salgo a abrirte, me tengo que volver a cambiar, me tengo que volver a peinar, me tengo que volver a poner maquillaje, tengo que hacer esto y el otro. Y cuando al fin lo hizo, hermano, y ella salió, ya su amado
se había retirado. Ahora, aquella mujer, hermanos, cuando sintió la necesidad, y yo quiero que usted le vaya poniendo atención a esto, porque tal vez usted estará diciendo en este momento que tiene que ver eso con la profecía de Isaías mucho. Porque aquel pueblo de Israel, hermanos, llegó un momento en que no sentía necesidad de Dios. Se sentían tan confiados. Se sentían ellos como que ellos eran los únicos, el único pueblo de Dios, que llegaron a pensar, bueno, Dios nos tiene que aguantar así como somos. Al final y al cabo somos su pueblo, no tiene otro pueblo. Pues no, hermanos, el Señor no se conforma con mediocridades. El Señor no se conforma con un cuarto de usted, no se conforma con un tercio de usted, no se conforma con la mitad de usted, no se conforma con 3/4 de usted. Dios lo quiere a usted completo. Pero aquel pueblo no lo entendió. Y aquel pueblo, hermano, le dio igual. Y Dios les hablaba, le mandaba profetas, le ministraban, los amonestaba, pero a aquel pueblo le dio igual. Y llegó un momento, amado hermano, en que Dios dijo, bueno, yo se los mandé a avisar con tiempo, 100 años antes, pero no entendieron, pero no quisieron entender. Entonces, los voy a dejar que se queden sin mi presencia. Y vamos a ver qué es lo que piensan cuando ya estén fuera de mi presencia. Porque para los israelitas, hermanos, la presencia de Dios estaba en Jerusalén. La presencia de Dios estaba en el templo de Dios. Para ellos, haberlos arrancado de Jerusalén y haberlos llevado cautivos a Babilonia fue una de las peores cosas que le pudieron haber pasado, porque ellos se sintieron huérfanos de la presencia de Dios, se sintieron que habían sido arrancados de la presencia de Dios. Y cuando estaban ya en Babilonia, hermano, los babilonios salían y le decían, a ver, aquí vienen los israelitas, ese pueblo que tiene fama de ser tan alegre, ese pueblo que tiene fama de cantarle y hacer fiestas bonitas, tremendas para Dios. Queremos oír cómo cantan para Dios. Y los israelitas, hermanos, dice que cuando llegaron a Babilonia, agarraron sus arpas y lo que hicieron fue llegarlas a colgar a las ramas de los árboles. Y le decían, pero queremos ver cómo cantan, queremos ver cómo danzan a Dios, queremos ver sus fiestas. Y ellos decían, ¿cómo quieren que hagamos fiestas? Si el templo de nuestro Dios se quedó allá en Jerusalén y nos arrancaron de allá, nos trajeron a la fuerza, nos mataron a nuestra gente, nos esclavizaron. Y aquí, ¿qué tenemos de Dios? Y eso fue lo que le pasó a la sulamita, hermano. Porque la sulamita, cuando de repente salió y abrió la puerta y vio que su amado ya no estaba, hermano, le entró la angustia. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y mi amado? ¿Y a dónde se fue mi amado? Y dice la palabra, hermano, que la sulamita salió por las calles a medianoche a buscar a su amado. Según ella pensó que en medio de la noche, preguntándole a los guardias de la ciudad, lo iban a ayudar. Y cuando iban con los guardias de la ciudad y le preguntan, ¿y dónde está mi amado? ¿Han visto a mi amado? Dice que lo que sacó la sulamita, hermanos, fue una garroteada. Y yo quiero que le ponga atención a eso, mi amado hermano, porque sabe una cosa, Dios no quiere que nosotros salgamos garroteados. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad habría, hermanos, si nosotros tan solo entendiéramos y comprendiéramos cuán grande es el amor que Él tiene por nosotros, que quiere entrar a nuestra vida y estar ahí teniendo amores con nosotros? Pero cuando la persona no lo entiende, amado hermano,
déjeme decirle una cosa. Dios da oportunidades, pero Dios tampoco ruega a nadie, hermano. Ay, hermano, ¿qué me está diciendo con eso? Le voy a hablar más claro. Tenga cuidado. Porque viene el Señor y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, si te hubieras dado cuenta de la oportunidad que tuviste y no la aprovechaste, por tanto digo que no va a quedar de ti piedra sobre piedra. Y no quedó piedra sobre piedra, hermano. Fue destruida en el año 70 después de Cristo. Ahora, el Señor nos está diciendo, amado hermano, aprovecha porque hoy es el tiempo de tu visitación. Amado hermano, te lo vuelvo a decir y no sé cuántas veces más te lo voy a decir esta mañana. Dios te ama y te ama mucho, pero no va a soportar nuestra indiferencia. Aquel pueblo, hermano, pensó que por ser el pueblo escogido de Dios, Dios los iba a aguantar por siempre. Pero llegó un momento en que Dios dijo: ya no basta, hasta aquí. Es mi pueblo, ciertamente les voy a dar otra oportunidad, pero tienen que aprender una lección. Y la lección la van a ir a aprender a Babilonia. Hermano, aquel pueblo viene y va a parar a Babilonia. Pero oiga, qué tremendo es esto. Porque después de la profecía que Isaías le dice a Ezequías en el capítulo 39, viene Isaías, hermano, y le habla una nueva profecía para el pueblo de Israel. Y fue la que empezamos leyendo, Isaías 40, versículos 1 al 5. Y viene Isaías y le dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Hermano, aquel pueblo no entendió que ese momento, porque decía: ¿y qué tristeza? Si Ezequías es uno de los reyes buenos que hemos tenido en Judea, si no tenemos días tristes, tenemos días alegres. Pero cuando Isaías le da esta profecía, hermanos, le está hablando 70 años más adelante de aquellos 100 años. Es decir, esta profecía era para 170 años antes de que Judá fuera cautivo por Babilonia, porque fueron 100 años de la profecía para que fueran llevados cautivos a Babilonia, más 70 años de esta otra profecía que iban a estar cautivos en Babilonia para cuando ellos salieran de aquel lugar, porque el Señor les decía: consuelen, consuelen a mi pueblo, díganle que se acabaron sus tristezas, porque mientras estuvieron cautivos en Babilonia, hermanos, solamente había tristeza, solamente había pesar, solamente había congoja, solamente había, hermanos, soledad, solamente había sentimientos de nostalgia por regresar a aquella tierra de donde ellos eran. No había sentimientos de alegría. Ahora, cuando Isaías le da esta profecía, sigue diciendo: escuchen, es la voz de quien clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Hermanos, aquel pueblo se sentía tan mal estando en Babilonia. Tenían que regresar a Jerusalén, pero para regresar a Jerusalén era un camino muy largo. Para regresar a Jerusalén tenían que agarrar un camino que en los libros de teología aparece como la media luna fértil,
porque todo lo demás era terreno desértico, era desierto. Pero aquella media luna fértil era toda la parte que estaba irrigada por los ríos principales y tenían valles hacia los lados verdes, por eso le llamaban la media luna fértil, tenía forma de media luna. Pero para llegar incluso a Israel tenían que pasar una parte por el desierto. Déjeme decirle, amado hermano, de que probablemente el día de hoy habrán personas a quienes les está hablando el Señor. Tal vez en este momento se estarán diciendo: no tengo días tristes. Pero ten cuidado, no le estés mostrando a tus enemigos todo lo que hay en tu vida espiritual. Ten cuidado, no hagas como Ezequías, que se volvió amigo de los babilonios. Porque la palabra de Dios también te dice que el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Ten cuidado. Ciertamente, el mismo Señor Jesús nos advirtió que no nos sacaría del mundo. Porque cuando oró al Padre, le dijo: Padre, yo te oro por estos, no que los saques del mundo, sino que los guardes estando en el mundo. Es decir, que el Señor tampoco quiere que nosotros nos convirtamos en unos místicos. No, yo no voy a tener contacto con estos porque son del mundo. Entonces, hermanos, tendríamos que mejor agarrar unos cuantos departamentos de Guatemala y que ahí se juntaran solo todos los evangélicos y vivir juntos todos los evangélicos en determinados departamentos. Pero eso no se puede. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo se cumpliría la palabra que nosotros somos sal del mundo? Es decir, que el Señor nos ha dejado en el mundo como luces, como emisarios del Señor en el mundo. Pero si algo no quiere el Señor, es que nosotros nos hagamos como el mundo. Como el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y el Señor te dice esta mañana: pueblo mío, que el resto de Mazatenango se convierta a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Amado hermano, el Señor nos está advirtiendo, nos está diciendo: mira, tienes una vida que tienes que tener comunión conmigo, te dice el Señor. Tienes que cultivar esa comunión. Tienes que vivir en santidad esa comunión. Tienes que vivir buscando del Señor, procurando vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, teniendo fruto de su Espíritu. Porque, hermano, de lo contrario, ¿cómo se verá la diferencia? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero hermanos, sobre todo en los lugares de trabajo, a veces uno tiene la oportunidad de ver a personas que se han identificado como cristianas, pero que se comportan de la misma manera de los no cristianos. Y qué desagradable es ver eso. Qué desagradable, hermanos, cuando usted mira a cristianos que se están insultando con palabras de 7 pisos con gente no cristiana. ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde se mira la diferencia? ¿Sabes qué pasó? Le mostraron sus tesoros a Babilonia y dejaron que Babilonia conquistara sus vidas. Ahora hay que tener cuidado, hermanos, porque déjame decirte, Dios es un Dios celoso. ¿Y sabes qué? Dios te ama tanto que te ama con celo santo. Solo 3 hermanos lo creyeron. Hermanos, Dios te ama tanto que te ama con celo santo. Ahora, Dios te ama, hermanos. Pero dígame una cosa. ¿Acaso no el esposo quiere a la esposa solo para él? ¿Cree usted que le gustaría, al no ser que tenga su mente y corazón todo torcido, piensa usted que le gustaría a un esposo compartir a su esposa con otro hombre?
¿O le gustaría a la esposa compartir a su esposo con otro hombre? Si ni siquiera de novios le gusta que tenga, a veces hay novias, hermanos, de que son tan celosas que no quieren que el novio tenga otras amigas, otras conocidas. No digamos ya siendo esposo. Ahora, déjeme decirle una cosa. Dios lo ama a usted y Dios es celoso de usted. ¿Qué quiere decir eso? A Dios no le gusta, hermanos, que usted le está haciendo ojitos a otro. Sí, hermano Marro. A Dios no le gusta, hermanos, que usted esté coqueteando con otro. No le gusta que usted le esté dando el lugar que se merece Dios, que usted se lo esté dando a otro. Y cuando eso sucede, tenga cuidado, hermano, porque Dios tiene paciencia, pero hasta cierto límite. Dios, hermanos, aguantó a que los hombres hasta que le colmó la paciencia. Dijo Dios, no, el corazón del hombre siempre se inclinaba a hacer lo malo, y destruyó la tierra con un diluvio. O sea que tiene límite la paciencia de Dios también, hermano. Viene Dios y le tuvo paciencia a Sodoma y Gomorra hasta que llegó el momento en que colmó la paciencia y también dijo, no, ya basta. Destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las destruyó. O sea, Dios tiene límite en su paciencia también. Por eso, hermano, yo lo invito esta mañana a que meditemos dentro de nuestro corazón, porque nosotros deberíamos de amar a Dios en la misma medida que Él nos ama. Aunque tal vez suene imposible y tal vez sea imposible, porque el amor de Dios es tan grande que sacrificó a su único hijo por nosotros, por usted y por mí. Pero el amor de nosotros debería ser grande también por Dios, que deberíamos de estar en la capacidad de poder sacrificar las cosas que sean importantes en nuestra vida por Dios. Pero ¿cuántas veces hemos sido capaces de hacer ese sacrificio? ¿Cuántas veces hemos sido capaces? Porque tal vez el Señor te ha estado hablando y te ha dicho, mira, yo quiero que me sacrifiques ese tiempo. Dame esa media hora que tardas ahí en la novela, sacrifícamelo, dámelo para mí. ¿Se lo has dado? Dame esa media hora antes de que te levantes. Si te levantas a las 5, levántate a las 4:30. Dame esa media hora, sacrifícame esa media hora. ¿Lo has sacrificado? Sacrifícame el abrir tu negocio en el día de culto. Ay, señores, que ese es el día que más vendo. No lo estoy diciendo por nadie en particular, pero sí te puedo decir una cosa. Dios ve los corazones y Dios te puede bendecir más todavía por otro lado. Porque he visto lo contrario también, hermano. Uno de los ejemplos que más me sorprende hacia lo negativo y me duele todavía cada vez que lo veo o me recuerdo de él. Un hermano que iba a la iglesia, hermano. No tenía mayor cosa, pero empezó con sacrificio, comprando un camioncito. Y le empezó a ir bien. Y luego resultó que ya no fue un culto. Y viene el pastor y le pregunta, hermano, ¿y qué pasó? Es que, hermano, me salió un negocio el domingo y entonces tuve que ir y va. Bueno, siguió prosperando, 2 camiones o 3 camiones o no sé cuánto llegó a tener. Y de repente, hermano, se lo encuentra en las calles de la ciudad en donde esto sucedió. Y le dice, hermano, ¿y qué pasó que ya no lo miro en la iglesia? Es que ya no me queda tiempo, hermano, porque mi negocio creció tanto que ya no me queda tiempo para ir a la iglesia. ¿Y sabe qué? Él le pidió a Dios que lo prosperara y le había dicho a Dios, prospérame en mi negocio y yo te voy a buscar más. El Señor lo prosperó en su negocio y lo que hizo fue dejar de buscarlo.
Hermano, pero Dios no se puso a pensar: yo sé que esta no se lo merece, yo sé que este no se lo merece, mejor no sacrifico a mi hijo. Dios no pensó eso, hermano. Porque sabe una cosa, ni yo ni a usted nos merecíamos que sacrificaran a Cristo por nosotros. Pero de todos modos Dios lo hizo por amor a nosotros. Y por eso estamos hoy nosotros aquí, hermanos. Aquel pueblo, hermanos, estaba triste allá en Babilonia. Tenía que venir de regreso después de 70 años de cautiverio. Pero para venir de regreso, hermanos, tenía que atravesar el desierto. Y viene el Señor y levanta esta palabra: escuchen, es la voz de alguien que clama: abran camino a través del desierto para el Señor. Hermano, yo no sé cómo te sientes hoy en tu vida. Probablemente sientas que tu vida es una desolación. Probablemente hay algunos que sientan que su vida es un desierto. Tal vez hay algunos que sientan que se están muriendo de sed, hablando espiritualmente, o se están muriendo de hambre, hablando espiritualmente. Pero te quiero decir una cosa: en medio del desconsuelo, amados hermanos, en medio de la adversidad, cuando tu vida parece que se desmorona y ya no va a quedar nada, allí, hermanos, hay que pedirle al Señor que te consuele, porque el Señor te va a enviar consuelo y el Señor te va a ayudar a salir adelante. Porque te quiero decir que cualquier adversidad que esté pasando solamente va a servir para poder cimentar la fortaleza de tu vida futura. Hermanos, esta palabra que Isaías le dio literalmente era para 170 años después. Pero cuando usted va hacia el Nuevo Testamento, lo encuentra en los 4 evangelios. Juan estaba hablando allí, hermanos, bautizando en el Jordán. Y llegan los discípulos de los fariseos y le van a preguntar a Juan: mira, ¿y por qué haces esto? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el que había de venir? Y Juan le dice: no, yo solamente soy una voz que clama en el desierto, que le abran camino al Señor. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Juan 1:23. Gracias, hermana. Juan 1:23. Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Y Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen. ¿Acaso, aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias? Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, aunque aquella profecía de Isaías era para 170 años después de Ezequías y se cumplió literalmente, nosotros vemos, hermanos, cómo en los tiempos de Jesús la palabra viene, y creo que es en el Evangelio de Lucas donde nos dice, en el contexto de esta palabra, nos dice que para que se cumpliera la palabra de Isaías, Juan empezó a predicar, y Juan era aquella voz que clamaba en el desierto. Entonces, ciertamente hubo un cumplimiento literal allá, pero aquí también había un cumplimiento de esa palabra. Porque aquellos judíos, hermanos, también estaban en un desierto. Aquellos judíos estaban en la esclavitud del pueblo romano. También estaban pasando por un desierto. También sentían que sus vidas se desmoronaban. También sentían, hermanos, que sus vidas estaban llegando a su fin, que ya no aguantaban más y era necesario que se cumpliera literalmente la palabra
de que llegaría aquel, hermanos, que llegaría a darle libertad a los cautivos, que tenía que llegarle a darle vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, llevarle luz a los que estaban en tinieblas. Y aquella voz, Juan se levantó como aquella voz que clamaba en el desierto. Y yo quiero decirte en esta mañana que esa palabra, así como se cumplió en tiempos de Isaías, se cumplió en tiempos de Jesús. Déjame decirte que la palabra que es eficaz y es la misma para ayer, hoy y mañana, esa palabra es eficaz también para tu vida el día de hoy. Y el Señor te está diciendo que es necesario que se prepare ahí, hermanos, en medio del desierto, que se abra un camino para el Señor. Ahora, yo quiero decirte esto, hermano, porque regresemos a la profecía de Isaías 40. Isaías 40, y ahora quiero que leamos juntos el versículo 5. Dice la palabra: entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Ahora, entonces se revelará la gloria del Señor. Ese entonces significa que tenía que cumplirse algo antes de. Yo no sé, amado hermano, desde cuándo ya no miras la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que te visitó realmente con poder y gloria el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que de verdad sentiste literalmente la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste como un niño ante la presencia de Dios? Pero te tengo una buena noticia, porque el Señor te dice que hoy se ha llegado el día de que nuevamente la gloria del Señor quiere revelarse a tu vida y tú la vas a ver. Pero para eso algo tiene que pasar antes. Y dice ahí en el versículo 3: escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Y déjame decirte que así como decía la palabra profética, esta palabra que el Señor te envía, te está diciendo esta mañana: escucha, porque en medio de tu desierto se ha llegado el momento de abrir camino para el Señor. Ahora, ¿qué hay que hacer para eso, hermano? Número 1, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Mira, hermano, ¿sabes una cosa? Yo he escuchado muchas veces a cristianos que, por ejemplo, han dicho: no, yo voy a buscar al Señor cuando ya me sienta mejor. No, yo voy a buscar al Señor cuando sienta la presencia del Espíritu Santo. No, yo voy a buscar al Señor cuando Dios me hable que es tiempo de volver a buscar al Señor como lo hacía antes. Déjame decirte algo: quien esté pensando así va a pasar mucho tiempo antes de que vuelva a experimentar la gloria de Dios en su vida. Porque la palabra es bien clara, hermanos: hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. ¿Sabes qué? Dios no va a abrir esa carretera en tu vida porque Dios ya la abrió la primera vez. Cristo Jesús abrió un camino nuevo en tu vida. Pero muchas veces ese camino nuevo, a veces dejamos, hermanos, no le dimos mantenimiento a ese camino nuevo y dejamos que se llenara de tierra, de piedras. De repente por ese camino nuevo ya hasta se formó un gran bulto que tal vez parece un pequeño cerro. Tal vez en ese camino nuevo que se abrió en tu vida,
Parece una de las carreteras de Guatemala, hermanos, que empezó con un pequeño hito y ahora es un barranco lo que hay en esas carreteras. No se puede ni pasar. Y a veces pasa así en la vida espiritual de las personas, porque no le dan mantenimiento a ese camino nuevo, porque no buscan del Señor, porque están sintiendo que algo mal está pasando en su vida, pero no están buscando al Señor, no se están tirando a los pies de Cristo, no están besando los pies del Señor, diciéndole: Señor, échame tu manto encima, cúbreme y ayúdame, mi Dios. Hermanos, y cuando eso pasa, ese camino nuevo se convierte en un desierto baldío. Pero Cristo ya lo abrió una vez. Déjame decirte, la palabra de Dios dice que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Él no va a volver a abrir ese camino. Él ya lo abrió una vez, ya está abierto. Entonces, ahora, ¿a quién le corresponde abrir ese camino? A ti y a mí. Si, hermano, en este momento, por cualquier razón que sea, salud, económica, relaciones laborales, relaciones familiares, por lo que sea, hermano, tú estás sintiendo que estás pasando por un desierto en tu vida, déjame decirte que el Señor te dice esta mañana: empieza a abrir ese camino en medio del desierto, y Dios te está hablando. Verso 4: rellenen los valles y allanen los montes y colinas. ¿Sabes qué, amado hermano? Mira, para volver a tu Jerusalén, para volver al lugar de la presencia del Señor en tu vida, en tu corazón, a veces vas a tener que pasar en medio de desiertos que tienen grandes montañas y que tienen grandes valles, pero la palabra te dice: rellena los valles. ¿Sabes por qué? Muchas personas están tristes, están deprimidos, están, hermanos, en situaciones que se sienten que están metidos en un hoyo, donde sienten que ya no van a poder salir, donde sienten que ni levantando sus manos, no hay una mano que se extienda, lo levante y lo saque. Pero déjame decirle, Dios está dispuesto a extender la mano y sacarte de donde te encuentras. Pero es necesario que tú rellenes ese valle, es necesario que tú rellenes ese hoyo. Hay personas, hermano, que están metidos en raíces de amargura, en falta de perdón, en falta de misericordia, y esos son hoyos tremendos en sus vidas que tienes que rellenarlos con el perdón. Hay, hermanos, tristezas, depresiones que tienes que rellenarlos, dejando que el Espíritu Santo rellene esos hoyos en tu vida. Porque, hermanos, la tristeza solamente te la va a quitar la unción del Espíritu Santo. Hermano, deja de tomar ya esas pastillas antidepresivas. Deja ya de estar gastando tu dinero, porque las pastillas te van a ayudar. Los tratamientos psicológicos, las terapias psicológicas te van a ayudar, pero no son la solución definitiva. La solución definitiva es que te llenes del Espíritu Santo, que dejes que el Espíritu Santo llene de alegría, llene de paz, llene de amor, llene de gozo tu vida. Pero igual, hermanos, sucede en la vida de las personas que también hay montes y colinas. Hay personas, hermanos, de que en su vida está lleno de montes. ¿Y eso de qué habla? Habla del orgullo, habla de la autosuficiencia, habla de aquellas personas, hermanos, que se sienten más que los demás, ya sea por el apellido, por la chequera, por la colonia exclusiva donde vive, por sus títulos universitarios, por lo que sea, por su inteligencia. A veces se sienten más altos, pero la palabra de Dios dice, hermanos, que a los orgullosos, ¿cómo los mira Dios? De lejos. Mas los humildes, ¿qué pasa? Él los atiende.
Por eso, hermanos, también a veces hay en la vida de las personas algunos montes, algunas colinas que tienen que ser rebanadas, hermano. Porque para poder volver a recibir la gloria de Dios, Dios no quiere ni que hayan hoyos en tu vida, ni que hayan montes y colinas. Dios quiere que tu vida sea una vida plana delante del Señor. Dice la palabra: enderecen las curvas. Mira, hermano, a veces andamos buscando extravíos y en lugar de agarrar el camino recto nos metemos en curvas, hermano, por extravíos. ¿Cuántos cristianos hay, hermanos, que por haber agarrado extravíos lo que hicieron fue alejarse del verdadero camino, del camino correcto, de la presencia de Dios? Dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Hermanos, Dios no quiere que tu vida parezca una culebra, hermano, así. No, Dios quiere que tu vida sea una vida recta delante de Él. Hermanos, no podemos vivir una vida con un pie en el mundo y con otro pie en el Evangelio. No podemos vivir una vida así. Tenemos que vivir una vida correcta. Hermanos, o somos de Cristo o somos del mundo. Pero no podemos vivir siendo de Cristo, pero tratando de quedar bien con el mundo. Porque dice la palabra, hermanos, de que no puedes servir a dos amos. O amas a Dios o amas al mundo. Porque si amas más a uno, vas a aborrecer al otro. Y si amas más al otro, vas a aborrecer al uno. No podemos vivir una vida, hermanos, en la que nosotros querramos estar buscando a Dios, pero tratando de quedar bien con el mundo también. Eso no es posible. Tenemos que tomar decisión. Tenemos que salir de las curvas y meternos al camino recto nuevamente. No podemos estar tratando, hermanos, de agradar al mundo, porque si agradamos al mundo, desagradamos a Dios. Hermano, pero si yo hago lo que le agrada a Dios, el mundo me va a desechar, el mundo me va a aborrecer. Hermano, perdone, pero es que la cosa es así. Pablo decía, escribiéndole a los corintios: hermanos corintios, les decía, nosotros despedimos un olor que es agradable para Dios. Pero depende de quién sienta el olor, dijo Pablo. Si el olor lo siente el mundo, oiga lo que le voy a decir, no lo digo yo, lo dice la Biblia, léalo en la Nueva Traducción Viviente, porque se lo va a decir literal como dice: somos un olor apestoso para el mundo, dice. Pero si el olor lo siente Dios, somos un olor agradable y flagrante para el Señor. Entonces, ¿de qué le preocupa, mi amado hermano? Mire, perdone que se lo diga, pero ¿de qué se preocupa? Si al mundo a usted no le va a caer bien, disculpe que se lo diga. Muchas veces los del mundo aparentan que a usted le cae bien, pero no les cae bien. Porque si usted lleva una vida como tiene que ser, sus hechos, su testimonio, su vida habla en contra de la forma como ellos viven, y eso no les gusta. Y por eso no lo quieren. Y por eso, perdone el chapinismo, lo viven pelando. Por eso lo viven criticando. Por eso le viven levantando chismes. Por eso le viven levantando bolas. Por eso en el trabajo ya lo dejaron comiendo solo. Por eso en los estudios tal vez ya no quieren estudiar con usted.
Pero ¿sabe una cosa? En medio de todo eso, si nos mantenemos fiel al Señor, el Señor su Dios lo va a sacar triunfante y lo va a levantar por encima de todos ellos, porque la palabra de Dios dice que Él nos hizo a nosotros para ser cabeza y no para ser cola. ¿Pero de qué depende eso? Que no agarre curvas, agarre la vida recta delante del Señor. Hermanos, a veces, hermanos, uno tiene que tomar decisiones que pueden ser confrontativas y difíciles tal vez para su vida. La vida no es fácil. Siempre te van a llevar cosas a tu vida donde tienes que decidir. Que tú llegues. Te voy a contar otra cosa y con esto voy a terminar. Que tú llegues a un punto de tu vida espiritual en la que el Señor te use, en la que el Señor haga de ti, y no lo dudo que Dios lo quiere hacer, porque yo sé que Dios de aquí quiere sacar un semillero de ministerios. Depende muchas veces de las decisiones que tú tomes en tu vida. Un día, hermano, hace unos meses atrás, después de esa experiencia que le conté la vez pasada que tuve, cuando aparentemente iba a tener un tumor dentro del pecho, dentro del tórax, pero que el Señor me libró de todo ello. Un día, hermanos, iba yo subiendo las escaleras, las gradas, hacia el segundo piso de mi casa, y iba meditando en el Señor. Y entonces, por alguna razón en particular, vengo y iba platicando con el Señor en las gradas, y viene el Señor y me trajo a mi memoria. ¿Te recuerdas la vez que te ofrecieron dinero? Un gran dinero. Y lo rechazaste. Amén. ¿Te acordás las 2 veces que prácticamente se te ofrecieron mujeres y las rechazaste? Amén. ¿Te recordás? Amén. Y me dijo el Señor, por eso te amo, me dijo, porque te has apartado para mí. Hermano, no hay pretexto. No podemos decir, es que el diablo me puso, hermano. Cierto, el diablo te va a poner tentaciones en el camino, pero tú tienes la potestad para decirle que no. El diablo te va a querer poner curvas en el camino, pero tú tienes la decisión de llevar un camino recto delante del Señor. El diablo te va a querer hacer subir a montañas de orgullo, de lo que sea, pero tú tienes la decisión de mantenerte en un camino llano y plano delante del Señor. Hermano, el Señor lo que quiere es que tomes la responsabilidad de hacer una carretera plana en tu vida. Y cuando tú lo hagas, prepárate, porque la palabra del Señor dice, entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. ¿Sabes una cosa? Dios quiere revelar su gloria en tu vida. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor en su vida? Pero para eso tenemos que rellenar los hoyos, aplanar los montes y colinas, enderezar las curvas y hacer una carretera derecha a través de lo que tú en este momento puedes pensar que tienes un desierto en tu vida. En medio de ese desierto, empieza a preparar la carretera, porque al final de esa carretera la gloria del Señor vendrá a tu vida. Compartiendo la palabra del Señor, compartiendo
Gran Comisión de Iglesia Cristiana Genesaret.